Desde tiempos remotos, cuando los mitos no eran relatos, sino verdades vividas, cuando los dioses caminaban invisibles entre los mortales y el destino se tejía antes incluso del primer llanto, nació una niña cuyo nombre habría de desafiar todo lo establecido. Su historia no comienza con gloria ni con cantos heroicos, sino con rechazo, con miedo y con una decisión cruel tomada por un rey que no deseaba hijas, solo herederos varones que perpetuaran su linaje y su nombre más allá de la muerte. El rey de Arcadia, al ver nacer a una niña, ordenó que fuera abandonada en la montaña. No alzó su propia mano contra ella, pues eso habría sido un crimen de sangre ante los dioses, pero recurrió al vacío moral que tantos otros habían utilizado antes, dejarla a merced del bosque, del frío y de las bestias, fingiendo que el destino haría el trabajo por él. Así, la recién nacida fue depositada sobre una roca, expuesta a la intemperie, al silencio y a la posibilidad constante de una muerte temprana. Pero los dioses observaban. Artemisa, señora de los bosques, de la caza y de las mujeres que no se someten, no permitió que aquella vida se extinguiera. Envió una osa que acababa de parir, una criatura salvaje, pero guiada por voluntad divina, para que amamantase a la niña y la protegiera. Durante sus primeros días, Atalanta no conoció brazos humanos, sino el calor áspero del pelaje, el ritmo profundo de un corazón animal y la protección instintiva de una madre que no era suya. Con el paso del tiempo, la niña fue encontrada por cazadores, hombres rudos acostumbrados al bosque y a la sangre de las presas, que decidieron criarla como una más entre ellos. Bajo su tutela aprendió a correr antes que a caminar, a tensar el arco antes que a hablar, a leer el viento, las huellas en la tierra y el silencio previo al ataque. Creció sin muros ni normas de ciudad, libre, y en ella se forjó un talento que parecía innato, como si la propia Artemisa hubiese puesto su mano sobre su destino. La llamaron Atalanta, un nombre cuyo significado no era casual, la igual, la que tiene el mismo peso y el mismo valor que los hombres. Un nombre que, en un mundo que despreciaba a las mujeres, era casi una provocación. Desde muy joven tuvo que defenderse no solo de animales, sino también de hombres. 2 centauros intentaron violarla mientras dormía en su refugio. Atalanta despertó a tiempo. Con una rapidez fulminante tomó su arco y los abatió sin vacilar. No hubo quiedad ni duda, solo supervivencia. Desde entonces quedó claro que no sería presa de nadie. Su fama creció con los años, alimentada por su destreza, su velocidad e independencia. Y con la fama llegó la envidia, el recelo y el miedo. Cuando el rey Eneo de Calidón ofendió a la diosa Artemisa al olvidar rendirle honores, la diosa envió un jabalí monstruoso para devastar sus tierras. Ante tal amenaza, se convocó una gran cacería a la que acudieron los héroes más célebres de Grecia, Meleagro, Néstor, el padre de Aquiles, Jasón y también Atalanta. Muchos se burlaron de su presencia, hasta que disparó su flecha. Fue la primera en herir al jabalí. Su proyectil se clavó detrás de la oreja del monstruo, haciéndolo sangrar. Un disparo preciso, poderoso, imposible de ignorar. Meleagro lo vio y comprendió al instante lo que los demás se negaban a aceptar. Atalanta merecía la gloria tanto como cualquiera de ellos. Cuando el jabalí cayó finalmente abatido, Meleagro, vencedor del combate, le entregó parte de los trofeos, no solo por admiración, sino porque era justo. Aquello desató la furia de los demás héroes, especialmente de los tíos de Meleagro, quienes le arrebataron los premios a la fuerza, humillando a Atalanta con palabras cargadas de desprecio, acusándola de querer apropiarse de una gloria que, según ellos, no le correspondía. La reacción de Meleagro fue inmediata y terrible. En un arrebato, mató a sus propios tíos. Ese acto desencadenó una cadena de tragedias que terminó con su muerte y con el suicidio de su madre, Altea, cerrando la casa del jabalí de Calidón
como una de las historias más oscuras y sangrientas de la mitología. Atalanta, una vez más, sobrevivió, y su nombre se hizo aún más grande, tanto que llegó a oídos de su padre. El mismo rey que la había abandonado al nacer ahora deseaba recuperarla, no por amor ni arrepentimiento, sino por conveniencia. Necesitaba un heredero, y Atalanta, legalmente, seguía siendo su propiedad. El reencuentro estuvo envuelto en palabras amables y gestos calculados, pero pronto se reveló como un engaño. Cuando el rey exigió que se casara, Atalanta comprendió que jamás sería libre bajo su techo. Entonces ideó un plan que le permitiera conservar, al menos en parte, el control de su destino. Aceptaría casarse solo si un hombre lograba vencerla en una carrera, y si perdía, moriría atravesado por sus flechas. No habría negociación. El rey aceptó, convencido de que una mujer no podía ser más rápida que los hombres. Se equivocó. Uno tras otro, los pretendientes cayeron. Héroes, príncipes, reyes, todos derrotados, todos muertos. La carrera dejó de ser una prueba matrimonial y se transformó en una hazaña digna de leyenda. Vencer a Atalanta se convirtió en un reto heroico en sí mismo. Hasta que llegó Hipómenes. Hipómenes no confió en su fuerza ni en su velocidad, confió en los dioses, pidió ayuda y Afrodita escuchó su súplica. La diosa del amor le entregó 3 manzanas doradas, tan bellas que nadie podía ignorarlas. Durante la carrera, Atalanta fue detenida 3 veces, no por cansancio ni por falta de habilidad, sino porque incluso la cazadora más perfecta podía caer ante la tentación divina. Hipómenes cruzó la meta primero. La derrota fue real, el matrimonio inevitable. Su amor fue intenso pero breve. Creyeron que bastaba consentirlo, que no debían nada a nadie. Olvidaron agradecer a Afrodita. Olvidaron que su unión había sido provocada por la voluntad de una diosa. Afrodita observaba. La diosa no toleraba 2 cosas: que alguien se creyera más bello que ella y que alguien olvidara rendirle culto. Atalanta e Hipómenes cometieron ambas faltas sin ser plenamente conscientes. Como castigo, Afrodita los inflamó con un deseo irrefrenable que nubló su juicio. Así, mientras caminaban cerca de un santuario sagrado, terminaron profanando el templo de la diosa Cibeles. El acto fue una ofensa absoluta. Cibeles no dudó. Transformó a Atalanta y Hipómenes en leones y los ató a su carro, condenándolos a tirar de él eternamente, juntos pero privados de su forma humana, unidos pero despojados de aquello que los había definido. Así terminó la vida de Atalanta, no vencida por hombres, no derrotada en batalla, sino atrapada, una vez más, por la voluntad de los dioses. Y aún así, su nombre perdura, porque Atalanta fue igual a los hombres y muchas veces superior.